Imagínate estar frente al Papa Francisco, en su última misa, sabiendo que este podría ser el último momento en que el mundo lo vería con vida. Un hombre que dedicó cada segundo de su existencia a los más necesitados, a los olvidados, a aquellos que nadie más quiso escuchar. Ahora, piensa en un niño pequeño, de apenas 9 años, que viajó cientos de kilómetros solo, con nada más que un rosario en la mano y un sueño en el corazón, conocer al Papa antes de que fuera demasiado tarde. ¿Qué harías tú si tuvieras esa oportunidad? ¿Qué le dirías a un hombre que cambió la vida de millones con su humildad y su amor? En este video, te voy a contar una historia que te hará estremecer, una historia que ocurrió en la última misa pública del Papa Francisco, justo antes de su fallecimiento, un evento que marcó al mundo entero. Un niño llamado Mateo logró lo imposible, llegar hasta el Papa y compartir un momento que se volvió viral en cuestión de horas, un momento que tocó el corazón de miles de personas y dejó un mensaje que nunca olvidaremos. Pero lo que el Papa le susurró a ese pequeño, frente a una multitud que no podía contener las lágrimas, es algo que cambiará tu forma de ver el mundo para siempre. Así que quédate hasta el final, porque esta no es solo una historia más, es un recordatorio de que el amor y la fe pueden hacer milagros, incluso en los momentos más oscuros. En un pequeño pueblo de Argentina, escondido entre colinas polvorientas y campos de maíz, vivía Mateo, un niño de 9 años con ojos grandes y un corazón aún más grande. Mateo no era un niño como los demás. Hace 2 años, su vida cambió para siempre cuando un accidente de tránsito le arrebató a su madre, su mejor amiga, su todo. Desde ese día, Mateo se aferró a un rosario que ella le había dado en su último cumpleaños, un rosario de madera gastada con cuentas que brillaban bajo la luz del sol. Cada noche, antes de dormir, Mateo lo sostenía entre sus manos temblorosas y rezaba con una voz suave, casi susurrante: «Mamá, cuídame desde el cielo, y dame fuerza para seguir adelante». El padre de Mateo trabajaba largas horas en una fábrica cercana, así que el pequeño pasaba la mayor parte del tiempo solo, caminando por las calles del pueblo, pateando piedras y hablando con los perros callejeros que se cruzaban en su camino. Pero había algo que lo llenaba de esperanza: su fe. Desde que su madre falleció, Mateo había encontrado refugio en la pequeña iglesia del pueblo, donde el padre José, un sacerdote anciano con una sonrisa cálida, le enseñó a rezar y a confiar en que Dios siempre tiene un plan, incluso cuando todo parece perdido. Fue el padre José quien le habló por primera vez del Papa Francisco, un hombre que, según él, era como un ángel en la tierra. Alguien que entendía el dolor de los más pequeños y que siempre tenía una palabra de consuelo para los que sufrían. Un día, mientras Mateo ayudaba al padre José a limpiar los bancos de la iglesia, escuchó una noticia que hizo que su corazón diera un salto: el Papa Francisco, ya muy enfermo, daría su última misa pública en Buenos Aires, a cientos de kilómetros de su pueblo. El padre José, con lágrimas en los ojos, le dijo: «Es una oportunidad única, Mateo. El Papa no estará con nosotros mucho tiempo más. Su salud está muy débil, y esta podría ser su última aparición». Mateo se quedó en silencio, mirando el rosario que colgaba de su cuello. En ese momento, una idea loca cruzó su mente: tenía que ir. Tenía que conocer al Papa Francisco, aunque fuera lo último que hiciera. Quería contarle sobre su madre, sobre su dolor, y pedirle una bendición para seguir adelante. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Su cabeza estaba llena de pensamientos, de dudas, de miedos, pero también de esperanza. ¿Cómo llegaría a Buenos Aires? No tenía dinero, ni un plan, ni siquiera sabía cómo tomar un autobús. Pero algo dentro de él, una voz suave que parecía venir de su madre, le susurraba: «Ve, Mateo. No tengas miedo». Al amanecer, mientras el sol apenas comenzaba a asomarse por las montañas, Mateo tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Sacó una mochila vieja del armario, metió una botella de agua, un pedazo de pan duro y su rosario, y salió de casa sin mirar atrás. Su destino: encontrar al Papa Francisco, aunque el mundo entero se lo impidiera.
El camino de Mateo hacia Buenos Aires no fue nada fácil. Con apenas 9 años y sin experiencia fuera de su pequeño pueblo, el mundo parecía enorme, intimidante, casi cruel. El primer día, caminó durante horas bajo un sol abrasador, con el polvo pegándose a sus zapatillas rotas y el sudor corriendo por su frente. Sus piernas temblaban de cansancio, pero cada vez que sentía que no podía más, apretaba el rosario contra su pecho y murmuraba, «Mamá, ayúdame. No me dejes solo». Ese rosario, gastado por el tiempo, era su único consuelo, su recordatorio de que no estaba tan solo como se sentía. Después de varias horas, Mateo llegó a una parada de autobús en las afueras del pueblo. Con las pocas monedas que había encontrado en un frasco viejo en casa, compró un boleto para el primer autobús que lo acercara a la capital. Pero su mala suerte no tardó en aparecer, el autobús se retrasó, y cuando finalmente llegó, estaba tan lleno que Mateo no pudo subir. Desesperado, vio cómo el vehículo se alejaba, dejándolo solo en la carretera. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, y por un momento pensó en rendirse. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntó, mirando al cielo gris que anunciaba una tormenta. Pero entonces, una ráfaga de viento sopló fuerte, y sintió como si su madre estuviera allí, empujándolo a seguir adelante. La lluvia no tardó en llegar, empapando a Mateo de pies a cabeza mientras seguía caminando por la carretera. Sus zapatillas se llenaron de barro, y el frío le calaba los huesos, pero su determinación era más grande que cualquier tormenta. En un momento, se cruzó con un grupo de viajeros que descansaban al lado del camino. Con timidez, se acercó y les pidió ayuda. «Por favor, ¿me pueden llevar a Buenos Aires? Necesito ver al Papa Francisco. Es mi última oportunidad». Pero los adultos lo miraron con desconfianza, algunos incluso se rieron. «Un niño como tú no debería estar aquí solo», le dijo una mujer con tono severo. «Vuelve a casa, pequeño. Esto no es un juego». Mateo bajó la mirada, sintiendo que el mundo entero estaba en su contra, pero no se rindió. Después de 2 días de caminar, pedir aventones y enfrentar el hambre y el cansancio, Mateo finalmente llegó a Buenos Aires. El estadio donde el Papa Francisco daría su última misa estaba frente a él, iluminado por luces brillantes y rodeado de miles de personas que cantaban y rezaban. Mateo sintió que su corazón se aceleraba de emoción, pero también de miedo. Cuando intentó entrar, un guardia lo detuvo en la puerta. «No puedes pasar sin boleto, pequeño», le dijo con voz firme. Mateo, con lágrimas en los ojos, gritó con todas sus fuerzas: «Por favor, necesito ver al Papa. Él entenderá mi dolor. Llevo días caminando para llegar aquí». Su voz temblorosa resonó entre la multitud y un voluntario de la iglesia, que estaba cerca, lo escuchó. Conmovido por la desesperación del niño, el voluntario se acercó y le dijo: «Ven conmigo, pequeño. Vamos a ver qué podemos hacer». El estadio estaba lleno de vida, con miles de personas de todas partes del mundo reunidas para escuchar al Papa Francisco en lo que sería su última misa pública. El aire estaba cargado de emoción, de fe, de esperanza, pero también de tristeza, porque todos sabían que el Papa estaba muy enfermo. A pesar de su fragilidad, su presencia era imponente, llena de una paz que parecía envolver a todos los presentes. Su voz, aunque débil, resonaba con fuerza mientras hablaba de amor, de humildad y de la importancia de cuidar a los más vulnerables. Mateo, gracias a la ayuda del voluntario, logró llegar a un rincón cerca del altar. Desde allí, podía ver al Papa Francisco de cerca, y su corazón latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. El Papa, vestido con su sotana blanca y un solideo que brillaba bajo las luces, parecía cansado, pero sus ojos estaban llenos de luz, como si supiera que este era un momento especial. Mientras hablaba, su mirada recorrió la multitud, y de repente, se detuvo en Mateo. Fue como si el tiempo se detuviera. Los ojos del Papa, llenos de bondad, se encontraron con los de Mateo, que brillaban de emoción y lágrimas.
El Papa Francisco levantó una mano temblorosa y le hizo una señal a uno de los asistentes para que trajera al niño al altar. La multitud contuvo el aliento mientras Mateo, con su ropa sucia y su rosario en la mano, subía los escalones con pasos tímidos. Cuando estuvo frente al Papa, no pudo contenerse más, se lanzó a sus brazos y rompió en llanto. Santo Padre, mi mamá murió, y yo solo quería que usted me bendijera, para que ella esté orgullosa de mí, dijo Mateo entre sollozos, su voz apenas audible entre la emoción. El Papa, con una ternura infinita, lo abrazó con fuerza, como si quisiera protegerlo del mundo entero. Tomó el rosario que colgaba del cuello de Mateo y lo sostuvo entre sus manos. Luego, con una voz suave pero firme, le susurró al oído, tu madre está contigo, pequeño Mateo, y yo también. Nunca dejes de rezar, porque el amor que ella te dio siempre te guiará. Esas palabras resonaron en el corazón de Mateo como un rayo de luz en la oscuridad. La multitud, que había observado el momento en silencio, estalló en aplausos y lágrimas. Algunos gritaban «¡Viva el Papa!», mientras otros se arrodillaban, conmovidos por el gesto de amor y humildad que acababan de presenciar. Ese abrazo entre un niño roto por el dolor y un papa al final de su vida se convirtió en un símbolo de esperanza para el mundo entero. El momento en que el Papa Francisco abrazó a Mateo no tardó en hacerse viral. En cuestión de horas, imágenes y videos del encuentro circulaban por todas las redes sociales, con millones de personas compartiendo la historia del niño que viajó cientos de kilómetros para conocer al Papa. Los titulares de los noticieros decían cosas como el último gesto del Papa Francisco, un abrazo que conmovió al mundo y un niño le recuerda al Papa el verdadero significado del amor. La gente lloraba al ver el video, y muchos comenzaron a compartir sus propias historias de fe y esperanza, inspirados por el ejemplo del Papa y la valentía de Mateo. Días después, el mundo recibió la noticia que todos temían, el Papa Francisco había fallecido. Su salud, que ya estaba muy deteriorada, no resistió más, y partió dejando un vacío enorme en el corazón de millones. Pero antes de morir, el Papa dejó un último regalo para Mateo. Una carta, escrita a mano con letra temblorosa, llegó al pequeño pueblo donde vivía el niño. El padre José, con lágrimas en los ojos, se la entregó a Mateo y le dijo, «Esto es para ti, pequeño. El Santo Padre quiso que tuvieras esto». Mateo, sentado en el banco de la iglesia donde tantas veces había rezado, abrió la carta con manos temblorosas. Las palabras del Papa decían, «Querido Mateo, gracias por recordarme, en mis últimos días, por qué dediqué mi vida a los demás. Tu fe y tu amor me dieron fuerzas para partir en paz. Un niño me enseñó que el amor siempre encuentra su camino. Que Dios te bendiga siempre». Al leer esas palabras, Mateo no pudo contener las lágrimas. Abrazó el rosario que su madre le había dado y rezó con más fuerza que nunca, sintiendo que el Papa y su madre estaban con él, cuidándolo desde el cielo. La historia de Mateo y el Papa Francisco nos deja una lección que nunca debemos olvidar, incluso en los momentos más oscuros, el amor y la humildad pueden cambiar el mundo. El Papa Francisco, hasta su último aliento, nos mostró que no se necesitan grandes gestos para hacer la diferencia. A veces, un abrazo, una palabra, un momento de conexión sincera puede transformar una vida para siempre. Mateo, un niño que lo había perdido todo, encontró esperanza en los brazos del Papa, y su historia inspiró a millones a mirar el mundo con ojos más bondadosos. Ahora te pregunto a ti, ¿qué harás para mantener vivo el mensaje del Papa Francisco? ¿Cómo puedes llevar amor y esperanza a quienes más lo necesitan? Reflexiona sobre esto y comparte esta historia con alguien que necesite un poco de luz en su vida. Y si te conmovió esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal para más relatos que transforman el corazón. Juntos, podemos seguir difundiendo mensajes de amor y fe, como lo hizo el Papa Francisco hasta su último día.